Iniciamos la actividad que dejamos pendiente la semana pasada. Estuve revisándola hasta ayer y hasta hoy en la mañana me llegaron los talleres y pude darme cuenta de varias inquietudes que demostraron ustedes mismas. Saben que estamos trabajando el tema de relaciones y funciones para poder iniciar las funciones trigonométricas. Y ese repaso se hizo, pero ahí encontré la mayoría de las dudas que me demostraron ustedes mismas y que me enviaban por el grupo, me decían sobre ubicar los puntos en el plano cartesiano. Otra, si yo tengo los puntos, los debo unir para formar la recta. Y ya cuando tengo la recta, pues mirar si era lineal o si era afín. Sí, eso había quedado claro. Pero cuando ya empezamos a desarrollar las actividades, me dejaron los planos y no encontraba dónde estaba la línea y la clase de función que era. También en un plano cartesiano no podía estar sino una recta. Y como no teníamos sino 3 puntos para ubicar, porque la tabla de valores solo la hicimos con 3 para evitar más complicaciones, entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasó? Con las 3 puntos pues armaríamos una sola recta. Si pasaba por el origen era lineal, si no pasaba por 0, 0, pues era afín. ¿Qué pasó? En algunos planos cartesianos me encontré figuras como estas. Entonces quisiera que enseguida voy a deshabilitar el sonido para que hagamos como una ronda de preguntas. Eso sí, vamos a tener como unas normas para que la clase no se nos vaya a perder. Quien quiera pedir la palabra me va a decir el nombre y yo ya le doy la palabra y la autorizo para que me haga las preguntas. Tratamos de resolver las dudas acá en el tablero y con mucho orden, que hasta el momento las clases que hemos tenido nos ha dado muchos resultados y han estado muy juiciosas. Entonces, planos cartesianos de esta forma, donde había que ubicar los puntos que la tabla de valores, voy a hacer una que era esta, que fue de las que más, donde y es igual a 2x. Sabíamos que por la fórmula esto nos debe dar una línea recta, entonces era una función lineal. ¿Por qué? Porque si tengo esta formulita, yo ya les había explicado que esa recta nos va a pasar por el origen, 0, 0. Pero entonces, al ubicar las parejas de la tabla de valores, encontré el problema. Si los números que yo les había dado para x era menos 2, 0 y 2, entonces con esos 3 números se encontraba y. Y había que hacer el proceso que algunas les envié el audio o en el WhatsApp. Había que empezar a reemplazar y igual a 2, pero x va a ir reemplazándose por cada uno de estos números. Entonces, en vez de escribir x, vamos a escribir menos 2. Y aplicamos la multiplicación. Ojo con la ley de signos. 2 por 2, 4 y más por menos, menos. Entonces, el resultado era menos 4. Ya teníamos la primera pareja. Profe, ¿qué esas parejas que hago con ellas? Sabíamos que lo estábamos ubicando dentro del plano cartesiano, menos 2 de x, porque la pareja sería menos 2 menos 4. Y el primer elemento de esa pareja ordenada, sabemos que se llama x y el segundo y. Entonces menos 2 de x nos va a quedar acá y menos 4 de y. Ustedes manejan el cuaderno cuadriculado, les queda muy organizadito.
Y les decía, vamos por este camino, nos encontramos con el otro. El primer punto ya estaba acá. Segundo punto, ya reemplazamos por 0. Entonces, como la fórmula es 2x, 2, x vale 0, y resolvemos la operación, 2 por 0, 0. Sabíamos ya con anticipación que como esta era la fórmula, nos iba a pasar por la pareja 0, 0, y era función lineal. La otra es la phi. Y terminamos reemplazando con 2. Entonces, cuando x valga 2, y vale 4. Y nos ubicábamos, x vale 2, y vale 4. Por lo tanto, subimos por este caminito y nos ubicamos en este. Entonces, aquí estaban las tres parejas con las que había que armar. Pero no los podíamos dejar, debíamos de ubicarnos con armar la recta que nos diera perfecto y que pasara por los 3 puntos. Entonces, en este momento voy a habilitar el audio para que las compañeritas me puedan hacer las preguntas. Entonces, ustedes pueden, habilitemos, pues en este momento está. No, ya cada una. Sí. Diana. Entonces me dicen el nombre y yo las autorizo. ¿Quién eres? Valentina. Bueno, Valentina, preguntas. Diana, es que yo llegué tarde porque no me quería abrir la aplicación. ¿Eso qué? No, volví a explicar algunas inquietudes que noté al revisar en el correo y las fotos de los talleres, donde las compañeritas no me estaban ubicando los puntos, no me realizaban la tabla de valores y no sabían que de dónde saco Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice en esta primera parte? Como un repaso, un refuerzo para poder continuar. Entonces, les estoy pidiendo que en mucho orden me digan el nombre, yo les doy la palabra y aclaramos muchas dudas que yo sé que quedaron después de realizar el taller. ¿Listo? Gracias, Valentina. ¿Quién más, muchachas, quisiera aclarar las dudas? Que yo sé que fueron muchas. Aunque fueron muy responsables y la gran mayoría ya tiene la primera nota del segundo periodo en el máster. Pero sí quisiera saber como todas esas inquietudes que quedaron después de que ustedes realizaron el taller. ¿Alguna otra amiguita nos quiere intervenir? ¿O continuamos con el tema que nos motiva hoy? Listo. En el chat no hay preguntas. Participando acá. Diana, si usted dejó todo muy bien explicado, ¿por qué no sigue con el próximo tema, no? Sí, listo. ¿Quién eres? ¿Me dices tu nombre primero cuando van a hablar? Isabela Suárez. Ah, Isabela. Hola. Ah, bueno. Entonces, siendo así, arrancamos con el tema que de por sí es muy interesante y nos debe rendir esta hora. Saben que vamos hasta las 12. Yo creo que es mejor que sigamos. Listo. Entonces, vimos ese tema para entrarnos en este, que es el tema especial de la trigonometría, razones o funciones trigonométricas. Entonces, aquí ya tiene que ver con el campo donde estamos, trigonometría. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué por qué? Claro, la trigonometría empieza a trabajar con estas razones porque partimos de los triángulos rectángulos. Entonces, todas ya saben que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90, ¿sí? Los otros dos deben ser agudos. Agudos, es decir, menos de 90, para que ya sabíamos que la suma de los tres nos debe dar 180. Entonces el 90, estos dos agudos puede ser 45, 45. Las medidas, solo que cuando sumemos los tres ángulos de este triángulo rectángulo,
o de cualquier triángulo nos dé 180 grados. Si yo tengo claro eso, que ya lo vimos en años anteriores, Mami, entonces, hay una pregunta. una pregunta. Que con las fracciones, ¿cómo se soluciona? Que no le quedó muy claro a Cristel. No sé. Cristel, entonces, para no como perdernos, al final aprovecho y te doy la explicación, y si no, yo miro la forma, para no perdernos acá en el tema nuevo. Listo, no quisiera devolverme, pero bueno. Entonces, en trigonometría, ¿qué es eso de razones o funciones? Algo que tiene que ver con el triángulo rectángulo, de ahí partimos. Entonces ese triángulo rectángulo me recuerda el teorema de Pitágoras, porque yo tengo un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Siempre la hipotenusa, nosotros en el periodo pasado vimos y nos quedó muy claro el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Quién es cateto? Este lado. Los dos lados que me forman este ángulo de 90 se convierten en catetos. Y el lado que está opuesto a ese ángulo recto se llama hipotenusa. Ya los identifico por Pitágoras, sé que esta es la fórmula, que cuando tengo hipotenusa y uno de los catetos puedo hallar mediante esta otra fórmula el cateto que me falta. Pero resulta que ya lo vamos a mirar desde otro perfil. Ya este cateto, voy a empezar a mirar. Tengo el ángulo, ya no voy a mirar el ángulo recto, voy a mirar este ángulo que es agudo y que se va a llamar beta, alfa o cualquier nombre le podemos dar. Entonces, este ángulo yo quiero saber que cuánto mide y todas las funciones trigonométricas que vamos a conocer hoy. Entonces, vamos a partir de este, ya nos vamos a olvidar del ángulo recto. Lo necesitamos porque el triángulo debe ser triángulo rectángulo. Entonces, yo quiero saber qué pasa con él. Lo primero, este ángulo tengo que identificar quién está al lado opuesto. Si yo sigo la mirada, el lado opuesto será este. Entonces, este cateto ya no se va a llamar cateto solo, como lo llamábamos cuando estábamos trabajando con Pitágoras. Ya lo vamos a llamar cateto opuesto. Opuesto. El cateto que está formándolo acá, este siempre se va a llamar hipotenusa. Siempre. Pero el cateto que lo forma, que lo toca, que está con él ahí, ya se va a llamar cateto adyacente. Espero que hayan leído, en el blog les tenía como las memorias para que no llegáramos como tan perdidas. Entonces ya tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces, cuando no me den la hipotenusa o no me den uno de los catetos, ya saben, aplicamos teorema de Pitágoras. En este caso, vamos a suponer que nos dieron medidas, ¿sí? Y que nos dijeron todos los datos, que este medía 5, que este medía 3 y que la hipotenusa era 10. Entonces, averígüeme todas las funciones trigonométricas de este ángulo. Empecemos por decir, ya, de una vez le voy a colocar cateto opuesto, cateto adyacente, y ya lo vamos llamando como con esa abreviatura. Entonces, ya los identifico. Ah, profe, ya vi que cuánto valía. Empecemos. Hay tres funciones que son las elementales y de ahí parten las otras. Seno de ese ángulo alfa, coseno, y esta es como la abreviatura, y tangente. ¿De quién? De este ángulo. Ya nos olvidamos del ángulo recto. Entonces, ojo que la formulita las vamos a mirar de dónde salieron, ¿sí? Ella no es que memorice la fórmula y me quedo bien tranquila. No, ojo, miro de dónde está saliendo esa fórmula. Entonces, para averiguar el seno, que sería de este ángulo, yo empiezo a mirar cateto, esto tiene una fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno ya tiene que ver con el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Yo primero miro la fórmula, luego, como ya tengo un ejemplo con números, ya puedo empezar a reemplazar y dar un valor exacto a ese seno.
Pero cuando yo ya tenga el seno, yo ya puedo seguir, porque yo sé que es el seno de 30, porque alfa me puede valer 30 grados, pero puede que me digan seno de alfa y me pongan a buscar después. Entonces, lo primero es identificar cómo le busco el seno, para luego, como no sé la medida de ese ángulo, buscarle la medida. Entonces, en la trigonometría, ¿para qué nos sirven las funciones trigonométricas? Estas tres, porque tenemos las otras tres que son como lo opuesto de ellas. Entonces ya tenemos la cosecante, la secante y la cotangente también. ¿Qué van a hacer? La cosecante va a ser la contrario del seno. Entonces ya la formulita va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, como si yo invirtiera esta fracción. La secante, contrario del coseno, entonces ya la hipotenusa arriba y el cateto adyacente abajo. Y la cotangente, invierto estos dos, cateto adyacente arriba, cateto opuesto abajo. Ya le damos valores, que aquí los vamos a tener, los vamos a reemplazar, y damos medida, nos va a dar decimal. Aquí aparece algo que les había dejado pendiente en la clase pasada, que se tomaran un tiempecito de mirar la racionalización, porque nos van a aparecer en el denominador raíces, y esas raíces las debemos eliminar pues para dar un valor y que no nos quede como indicado. ¿Listo? Entonces, sabiendo que ya identificamos aquí quién era el cateto opuesto, el cateto adyacente, empecemos por hallar el seno. Entonces, cateto opuesto mide 5. Tengo que tener muy claro quién es el opuesto, ¿sí? Y la hipotenusa, que nos dijeron que daba 10. Es un ejemplo. Haríamos ya la división y damos el decimal. Continuemos con el coseno. Cateto adyacente, dijimos que era el que lo tocaba. Entonces vale 3 y la hipotenusa sigue siendo 10. Y para la tangente, que ya es entre los dos, cateto opuesto 5, cateto adyacente 3. Hallamos las medidas, hasta ahí no encontramos. Cuando ya voy a hallar las inversas, ya debo cambiar. Entonces ya no me va a dar 5 sobre 10, sino que esta me da 10 sobre 5. La secante no me va a dar 3 sobre 10, sino 10 sobre 3, porque estoy invirtiendo la fracción. Y la cotangente 3 sobre 5, que sería como para iniciar de dónde es que está apareciendo eso de seno, coseno, tangente. ¿Por qué? Porque hay que partir de un triángulo rectángulo. No se les olvide, por ahora no vamos a trabajar sino las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. A mí me pueden dar los triángulos rectángulos en la forma que quiera. Profe, es que me apareció esto. El ángulo quedó aquí y me piden beta. Yo inmediatamente debo saber dónde queda cada una, la hipotenusa, dónde quedaron los catetos. Depende de cómo me coloquen el triángulo rectángulo, yo debo observarlo muy bien, porque ahí me puedo confundir. Pero entonces ya cambió el opuesto, cambio no. Siempre estemos mirando qué ángulo me están pidiendo. Este era beta, este es alfa, este es el recto, este es teta. Entonces, dependiendo de dónde esté el ángulo que me están pidiendo, entonces aquí yo voy a darle valores B y C. Entonces, en este caso, seno de beta, ¿cuál será? ¿Quién va a ser el cateto opuesto? ¿Sí? ¿Y quién va a ser la hipotenusa? Miremos, cateto opuesto, en este caso, para beta, es B, el que está opuesto a él. La hipotenusa siempre es el lado más largo, no va a cambiar. Esta es la hipotenusa. Para este, cateto opuesto. Y el cateto adyacente que lo forma, que lo toca, entonces es para el coseno de beta. Entonces sería cateto adyacente sobre H. En este caso, el cateto adyacente es C sobre
A, que es la hipotenusa. Preguntas, muchachas. Por el chat, ninguna. Creo que vamos bien hasta ahí. Ya salimos de este, vamos a ver el otro. Identificando en un triángulo rectángulos ya me puede quedar muy claro para irme a trabajar con números concretos. Siempre la hipotenusa es el lado más largo y opuesto al ángulo recto. Y los otros dos son los que tengo que mirar dónde están ubicados. Entonces, seno de teta, en este caso, este ejercicio, siempre va a ser lado opuesto, que es B, o sea, cateto opuesto. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, A. El coseno de teta, volvemos, el lado adyacente que está formándolo, ¿sí? C. Y la hipotenusa, que siempre va a ser A. ¿Listo? Vamos para el último ejemplo para empezar a trabajar con números y que nos den unas medidas exactas. La A, la B y la C. Seno de alfa. Lo más importante en este momento es que estén identificando quién es el opuesto y quién es el adyacente. Con eso no me pierdo. Opuesto, que está en esta dirección, C. Y la hipotenusa siempre es la misma, A, el lado más largo opuesto al ángulo recto. Vamos para el coseno. ¿De quién? De alfa. El que lo forma, que lo toca, que hace parte de él, B, lado adyacente. Y la hipotenusa, que siempre va a ser. Ya la tangente, saben que es el lado opuesto sobre, saquémoslo acá, tangente de alfa. Cateto opuesto de alfa, C. Y cateto adyacente de él, B, porque la A es la hipotenusa y con esa no tengo cuentas en la tangente. Entonces, ya tenemos estos. Identifiquemos en este mismo las otras funciones trigonométricas que también tenemos que trabajar con ellas. Ojo pues, cosecante, que es todo lo contrario del seno. Secante, todo lo contrario del coseno. Y la cotangente, todo lo contrario de la tangente. Entonces siempre estas razones o funciones se obtienen de un ángulo, porque ya no pueden estar por ahí solas. Entonces, en este caso que tenemos alfa, vamos a sacar. Si ya sabemos que es lo inverso del seno, esta, entonces la hipotenusa va a estar arriba y el cateto opuesto abajo. Siguiente, esta es la apuesta del coseno. La hipotenusa va a estar arriba y el cateto adyacente va a estar abajo. ¿Sí? Y en la cotangente invertimos los valores. Cateto adyacente arriba, cateto opuesto abajo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Lo importante es tener claro eso, para cuando me den valores a los catetos, yo pueda empezar a trabajar y a realizar las operaciones, porque esto es un cociente y lo debo dar en fracción o en decimal. ¿Listo? ¿No hay preguntas? No. Parece que vamos bien. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso claro, ya tenemos que empezar a resolver esos triángulos, rectángulos, hallándole esas funciones para que no nos queden así como en el aire y podamos ubicarnos dentro de el campo que estamos trabajando. Entonces partamos de este triángulo. Siempre tiene que ser triángulo ¿qué? Rectángulo, ¿sí? Y vamos a partir de un ángulo que no conocemos, al que le vamos a sacar esas funciones, y la hipotenusa en este caso va a ser 5, el cateto, este cateto 4 y este 3. Entonces, si es teta, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 3. ¿Cuánto vale el adyacente que está pegadito a él? 4. Y la hipotenusa siempre será el que está opuesto al ángulo recto y que es el más largo en este triángulo. Entonces, ya teniendo esto, empecemos a darle valores. Espero que ustedes allá
tengan el cuaderno o estén trabajando en hojitas para que saquemos los valores y podamos sacar las medidas de los lados de este. Entonces, iniciamos con la primera. ¿Seno de quién? De teta. Entonces, ya habíamos dicho que según la fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, 3. ¿Sí? Sobre la hipotenusa, 5. Ya hacemos la división y lo vamos en decimal. Coseno de ese mismo ángulo. Continuamos. Cateto adyacente, 4. Hipotenusa, 5. Tangente. Cateto opuesto, 3. Cateto adyacente, 4. Cosecante, invierto esta. Hipotenusa 5, cateto opuesto 3. Secante, invierto el coseno. Hipotenusa 5, cateto adyacente 4. Cotangente, cateto adyacente 4, cateto opuesto 3. Y así van a quedar una cantidad de ejercicios donde usted pueda identificar los catetos del triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para poder empezar a trabajar y tengamos claro que yo le puedo dar, voy a borrar esta partecita y dejo el mismo triángulo. A mí me pueden dar la tangente de un ángulo y me dicen tangente 3. Entonces yo voy a borrar los valores, dejo simplemente el ángulo y me dicen, entonces, como la tangente de este triángulo rectángulo cualquiera es 3, vamos a hallar las demás. O sea, si tengo una de las 6, me faltan 5 para hallar. ¿Y qué debo hacer? Pues empiezo a trabajar porque yo necesito, ya sé, lo único que sé, que la tangente, es decir, que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente da 3. Ah, profe, entonces sí, le estoy dando ese valor, pero no sabemos cuánto mide este, ni cuánto mide este. Sí, me están dando solo una de las 6 razones trigonométricas para que yo empiece a buscar. Entonces, si yo tengo ese, ¿qué haría yo acá? Coloco 1, porque 3 sobre 1 es igual a 3. ¿Sí, muchachas? Eso lo tenemos claro. El denominador está invisible, es un 1. Pero ahí yo ya tengo dos cositas. ¿Quién es el cateto opuesto? 3. Mírelo por acá. Lo tenía desconocido y lo acabo de encontrar. ¿De dónde lo saco? De la fórmula de tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ya sé que el opuesto vale 3. Ah, qué bien, profe, ya me la cogí. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? ¿A quién? ¿A teta? 1. Vea, profe, tan fácil no creo. En este ejercicio, saben que empezamos de lo fácil y nos vamos, se va creciendo en la dificultad. ¿Qué me falta? Hipotenusa. ¿Por dónde la encuentro? Por el teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual. Cateto al cuadrado, 3 al cuadrado. Más el otro, 1 al cuadrado. ¿Esto qué me da? 3 por 3, 9. Más 1 por 1, 1. Encontré que la hipotenusa al cuadrado es 10. Entonces, para dejar hipotenusa sola, desaparezco este 2 sacando raíz. Ah, profe, encontramos la hipotenusa. Es que bueno, raíz de 10. Y no me enredé, profe, hasta ahí. ¿Cómo la encontré? Pitágoras. Listo. Como Pitágoras ya lo manejamos, entonces, ¿qué tenemos? Encontramos el cateto opuesto, el cateto adyacente y ya tenemos la hipotenusa. Ojo que les voy a dar una clave como que algunos lo manejan, otros no. Coca. Para que nos aprendamos. Coca. Otra vez coca. Yo la había mencionado en la clase pasada.
hit. A usted le gusta hacer como porras. Entonces, coca, coca, hit, hit. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le coloco, y al revés, me devuelvo, ¿sí? Coca, coca, hit, hit. Ahí se me formaron las 6. ¿Sí? ¿Las están identificando? Opuesto, sobre hipotenusa, seno. Adyacente, hipotenusa, coseno. Opuesto y adyacente, tangente. Invierto esta, la cotangente. Invierto esta, la secante, perdón. Ay. Invierto esta, la cosecante. ¿Sí? Entonces me aparecieron. ¿Qué, profe? ¿Cómo me las aprendo? Mire, coca, coca, hit, hit. Ahí me devuelvo y quedaron armadas las 6. Entonces, ya después me dicen y se las repito para que se aprendan la porra esta. Entonces, profe, ya tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Ah, no, con esos datos ya puedo trabajar. Claro, tengo lo que necesito. Seno de teta. ¿Quién es? Acabamos de repetir. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, reemplacemos. ¿Quién es cateto opuesto? Ya habíamos dicho. ¿Quién? Cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, 3 sobre raíz de 10. Ah, profe, ahí es donde yo les decía, muchachas, saquen un ratico y repasen racionalización para que no, en la explicación no nos perdamos mucho. Yo, si quiero eliminar esta raíz que está en el denominador, debo multiplicar arriba y abajo por ella, porque si yo digo, cuando yo tengo raíz de A por raíz de A, yo puedo tener raíz de A al cuadrado, ¿sí? Hagámoslo con todos los pasos. Sería raíz de A por A. Y esto es raíz de A al cuadrado. Y este cuadrado de acá se elimina con este y la respuesta es A. Eso es lo que yo estoy buscando, que se me desaparezcan los radicales para no enredarme en un ejercicio. Entonces, ¿qué tengo? 3 raíz de 10. Entonces, ¿qué hago? Multiplico arriba por raíz y abajo por raíz de 10. Para que esto me dé 3, por esto me da 3 raíz de 10. Sobre raíz de 10 por raíz de 10 sería raíz de 10 por 10. Lo que es lo mismo, raíz de 100. Y la raíz cuadrada de 100, pues la conocemos. ¿Sí? O si aquí dijera raíz de 10 al cuadrado, porque esto es 10 al cuadrado, este 2 por el cuadrado del radical se me iría. Entonces, ¿cuánto quedó? Ya vamos a dar la respuesta de esto. 3 raíz de 10 sobre 10. ¿Sí? Esto, al multiplicarlo, pues se hace la racionalización. Terminamos 3 raíz de 10 sobre todo el proceso que se hizo, 10. Y tenemos el seno. ¿Qué sigue? Coseno, y lo vamos a hacer idéntico. Coseno de teta. Cateto adyacente. Recuerden copiar la formulita y no se les va a olvidar. Cateto adyacente, 1 sobre la hipotenusa, raíz de 10. Vuelve y juega. Nos dio en el denominador un radical. Hay que desaparecerlo para que nos quede más fácil el trabajo. Entonces racionalizamos. Entonces nos va a quedar 1 sobre raíz de 10 por raíz de 10 arriba en el numerador y raíz de 10 abajo en el denominador. Ya no sabemos la fórmula, 1 por raíz de 10 da raíz de 10, no pasa nada. Y aquí abajo ya sabemos que después de todo el proceso, que ya lo hicimos, nos daría raíz de 100, que es 10. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer valor seno, segundo valor, este es el coseno. Continuamos con la tangente. Y así se le saca las 6 funciones. ¿Sí? La tangente ya no la habían dado.
¿sí? Ya sabemos que es de teta, que era 3 y sobre 1 quedaba 3. Y continuamos sacando las otras 3, porque hay unas fundamentales, seno, coseno y tangente, pero las inversas o opuestas ya serían las. Entonces, cosecante, ya habíamos dicho que es todo lo invertir el seno, entonces ya arriba la hipotenusa y abajo el cateto opuesto. Entonces nos va a dar hipotenusa raíz de 10 y el cateto opuesto 3. Aquí no tenemos problema, lo podemos dejar. Se nos complica un poquito cuando en el denominador está el radical, pero en este caso lo dejamos. Ya está la cosecante, saquemos la secante, que es todo lo contrario del coseno. Entonces arriba la hipotenusa y abajo vamos a trabajar con el cateto adyacente. O sea que la hipotenusa es raíz de 10 y el cateto es 1, o sea que esto nos da raíz de 10. Porque dividir por 1 da el mismo número. Entonces, lo más importante, si me dan una de las funciones, mire, en este caso nos dieron perfecto la tangente, la pudimos identificar. Si nos dan otro número, en este caso era 3, pero si nos dan 3/4, yo de una ya debo saber que una razón es un cociente, una división. Entonces, si esta es tangente, 3 es el opuesto, 4 es el adyacente. Y en variados ejercicios que vamos a trabajar, nos van a dar una de las funciones para hallar las 6. Con una yo puedo identificar cuál es el cateto opuesto y no necesitan darme el dibujo. Uno mismo lo arma con los datos que le dé la situación. Entonces, en el blog van a aparecer unos videos para que ustedes repasen como esta primera parte de identificar las 6 funciones o razones trigonométricas. En el blog les voy a dejar pues como de tarea ver estos videos, tener como claro qué pasa cuando me dan una función para hallar las otras 5, pero sin embargo yo creo que todavía nos sobran unos minuticos y les dejo esta que ustedes la pueden hacer en casa, me la mandan también resuelta, yo les digo está buena, qué debes corregir, ¿sí? Entonces partamos de este triángulo. Recuerden pues que trabajamos con triángulos rectángulos para las funciones trigonométricas. Y que yo ya me olvido del ángulo recto porque debo fijarme en otro que me están dando al que le debo hallar estas funciones. Entonces, vamos a partir de que este lado mide 12, el opuesto. El adyacente va a medir 5 y la hipotenusa nos dijeron que no la teníamos. Entonces, profe, no, ya empezó. No, empezó no. Si yo conozco 2 catetos, para hallar la hipotenusa por Pitágoras me voy. Entonces, cuando ya la tenga, tengo los 3 datos y le saco las 6 funciones trigonométricas. Entonces, por Pitágoras sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, esto nos da 144 más 25. Por lo tanto, esto nos da 169 y la raíz de 169 es 13. Entonces, si yo ya sé que este vale 13, ya no tengo ningún problema. Tengo los 3 datos que necesito, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Con esos 3 datos saco las 6 razones trigonométricas que ya conocen, que estamos aprendiendo hoy. Seno, coseno, tangente. Y cosecante, secante y cotangente. Las 6 y en este caso pues no vamos a manejar raíz en el denominador, pero quiero que vayan repasando porque la mayoría de los ejercicios se empiezan a complicar con esas raíces en el denominador. Además,
vamos a empezar a utilizar la calculadora. Si la tienen, pues no, tampoco van a decir que tengo que ir a comprarla o a salir. En este momento no podemos salir. Quienes tengan una calculadora, ojalá científica, no tienen que ser la más costosa, porque algunos ejercicios nos pide que vamos a la calculadora para hallar la inversa de un seno. Y en la calculadora pues no nos vamos a desgastar, ahí nos aparece y utilicemos estos medios tecnológicos que se nos están presentando. Entonces,